aquí somos de Austin, entonces estamos en casa y conocemos a muchos de sus líderes aquí. Primeramente quisiera decirle gracias al pastor Miranda y su esposa, no los he visto, pero Dios los bendiga a ellos. Gracias por esta oportunidad y también al equipo de esta iglesia Evangélica Latina, el equipo del Ministerio de Jóvenes. Muchas gracias por todo lo que han hecho en esta iglesia, por lo que están haciendo por el reino del Señor. Yo constantemente estoy hablando con los que conozco de esta iglesia, de qué orgullosa soy de esta iglesia, el trabajo que están haciendo para el Ministerio de Jóvenes. Creemos que están poniendo la palabra directamente a sus jóvenes y a esta congregación, y estamos muy felices de eso a nivel distrito. También quisiera decir hola a nuestra pastora Lili Rodríguez y su esposo, que están aquí en esta tarde con nosotros. Vienen de Houston y es nuestra presidenta del Ministerio Femenil a nivel distrito y también está aquí. Entonces, estoy acompañada por mi esposo René Solís aquí enfrente, y Jonathan, uno de nuestros jóvenes de nuestra iglesia. Tenemos el orgullo de decir que es como un hijo espiritual a nosotros y nos está siguiendo aquí en esta tarde. Pero esta semana pude verme con el hermano Amir para hablar de unos asuntos del distrito, pero en estas semanas, en estos meses que nos estamos preparando, me ha estado diciendo de cómo el tema de este año es que rompiendo cadenas. Y me encanta ese tema, me gusta mucho ese tema. Y simplemente siempre cuando pensamos de rompiendo cadenas, por normal pensamos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado causa cadenas sobre nosotros. Nos ata a hábitos que no son buenos para nosotros. Nos atan a personas que no son buenas para nuestro caminar. Y pensamos mucho del pecado. Pero también, no solo eso, pero la necesidad entonces de la salvación. Pero yo pienso que, si soy honesta, hay algo un poco más grave que tener que romper cadenas del pecado. Sé que eso es un poco peso. Yo pienso que hay algo más grave que alguien que necesita salvación. Yo soy creyente, he conocido al Señor por más de 10 años, hemos tenido el privilegio de estar en ministerio por más de 10 años, pero yo pienso que hay algo que se mete en el reino de Dios, que es más grave que la necesidad de salvación. Lo más grave es un cristiano. Es un cristiano que, sabiendo la verdad, sigue atrapado en rutina. Más grave es un cristiano que, sabiendo la verdad, alaba al Señor solo porque solo sabe hacer eso, en lugar de reflejar de la gracia de Dios. Más grave es un cristiano que, sabiendo la verdad, se ha caído a la autosuficiencia, que se ha destruido, se ha distraído de sus convicciones y ya no puede medir lo que el Espíritu Santo está tratando de decir en sus vidas, y ha causado a parar de tener frutos. Yo pienso que eso es un poco más grave, porque cuando uno sabe la verdad y como quiera vive en el mundo, o cuando sabe la verdad y por caer en la rutina no ha tenido frutos, ahí eso para el reino de Dios. Porque la Biblia describe a alguien que no conoce al Señor, que viven todavía en ignorancia. Entonces, para ellos no saben la diferencia, no saben que son necesitados del Señor. Pero lo que hace caer más el reino de Dios son cristianos sabiendo la verdad y no haciendo nada por avanzar el evangelio. Porque si un cristiano, sabiendo la verdad, no va a los pies de Cristo, ¿cómo van a saber los que están en un lugar más grave de que necesitan la salvación? No, la palabra dice que nosotros deberíamos de ser cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos que están vivos en el evangelio,
que no viven en ignorancia, que no viven que no viven en rutina. Más bien la Biblia hasta dice que no deberíamos estar distraídos. Y hermanos, tristemente tenemos nosotros, claro, el privilegio de viajar mucho. Estamos viendo muchos creyentes distraídos. Ayúdanos, Señor. Pero Juan 4, capítulo 4, versos 23 al 24 dice así: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Dice aquí que hay una manera de alabar al Señor verdadera. Y la Biblia vemos mucho que habla de que deberíamos de cantar cantos al Señor, que deberíamos de alabarlo con nuestras manos, que deberíamos pero todas esas cosas, toda la alabanza que acabamos de hacer, son métodos de alabar al Señor. Pero si vemos la Biblia cuando habla de qué es la adoración, este es uno de los versículos que describe qué es eso. La adoración es alabando al Señor en espíritu y en verdad. Eso no tiene nada que ver con los cantos. Dice que nuestro espíritu debería de estar alabando al Señor primeramente. Y segundo, nuestras vidas deberían de estar metidas en la verdad, que es la palabra de Dios. Así es como nosotros adoramos al Señor. Y dice aquí que viene un tiempo cuando el Señor va a hacer una línea en la tierra, va a decir: escoge un lado. O vas a estar en el lado que solo dijiste Señor, Señor, pero no me conocías. O vas a estar en el lado de los verdaderos. Porque el Señor ya está poniendo la línea en la tierra diciendo: escoge qué lado. En el libro de Apocalipsis dice que porque ni estuviste caliente ni frío, yo te saqué de la boca. El Señor dice: quisiera que solo escogieras un lado en lugar de estar ahí jugando en el medio. Y está viniendo un día cuando el Señor va a decir: ¿dónde están los verdaderos? ¿Dónde están los verdaderos? Young people, I'm talking to you too. Estoy hablando también a ustedes. There is a lot of stuff going on in schools. Hay muchas cosas que están pasando en las escuelas. But there's going to be a time where you're going to be held accountable for the things you've been doing. Va a haber un tiempo cuando el Señor te va a tomar cuenta por las cosas que has estado haciendo. And that He's going to say, where were you when you were living your life? ¿Dónde estabas cuando estabas viviendo tu vida? Why weren't you living it in my spirit and in my truth? ¿Por qué no estabas viviendo en mi espíritu y en mi verdad? I believe God is asking in this season, en esta época, está pidiendo el Señor que nosotros nos levantemos como cristianos a decir: Señor, yo voy a ser el adorador verdadero de ti, para que tú puedas poner tu nombre en mi vida y que todos vean en mí tu luz. Y es tiempo que el Señor está pidiendo que se levanten los que van a adorar al Señor. Esto es como vamos a quebrar las cadenas. Esto es como vamos a romper las cadenas de rutina. Cuando sentimos la palabra, poner convicción en nuestro corazón y respondiendo a esa convicción. Yo creo, I believe with the bottom of my heart, con todo mi corazón, que el Señor un día de esto nos va a tomar cuentas de lo que hemos estado haciendo, of what we've been doing, of how we've lived out His walk, en cómo hemos caminado su caminar. And He is not going to be very happy with the way we've lived halfway. No va a estar feliz porque hemos caminado a mitad. He wants us to go all the way, y quiere que vayamos todo el caminado. Tenemos que quebrar la autosuficiencia. En inglés se dice eso, the complacency. Cuando estamos bien con cómo están las cosas, que no hacemos nada. When we're okay with how things are going, that we don't do anything. Ayúdanos, Señor. Pero Dios quiere cambiar cosas hoy, en esta tarde. God wants to change things tonight in you. Se abren sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí va a estar el pasaje que vamos a estar leyendo en esta tarde. If you open up your Bibles to Romans chapter 12, verse 1.
This is going to be our passage for today. Aquí en este pasaje la palabra describe cómo es la verdadera adoración. In this passage, God describes what the true worship is. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En inglés, este versículo describe que este sacrificio es un acto de adoración espiritual. Me gusta eso, voy a estar usando esa palabra, un acto de adoración espiritual. Porque como dije hace un poquito que la Biblia describe muchas maneras que podemos alabar al Señor, pero cuando describe la adoración, ¿qué de veras es la adoración? Solo vemos los dos pasajes, el que leímos en Juan 4 y ese que leímos ahorita, que describe que los cantos y todo eso solo son métodos, pero si quieres saber qué es la adoración a mí, quiere decir que tú vas a tener un sacrificio. Que vas a tener un sacrificio agradable. Y luego dice en turno una transformación. If you want to worship me truly, then you're going to have to worship me with a good sacrifice, a willing sacrifice, and a transformation. Dice, esto es la única manera de alabar al Señor. Todos los demás son respuestas a su gracia. Everything else is just a response to His grace. Todo lo demás son solo métodos de cómo podemos alabar al Señor. Podemos alabarle por dando, por alabanza, por levantando nuestras manos, por cantando a Él, por leyendo la Biblia. Todo eso son maneras de cómo alabar al Señor. Pero el Señor dice, si de veras quieres adorarme, adórame en espíritu y en verdad, y con sacrificio y transformación. Esto es la adoración verdadera. La Biblia dice un pocas cosas del sacrificio. Primeramente sabemos que en el Testamento antiguo hablaba del sacrificio de una manera diferente que lo conocemos ahorita. Antes era de que, claro, estábamos en pecado y el sacrificio venía cada vez con el sacerdote en el templo, y venía y cada año sacrificaban un animal y le decían los pecados al oído del animal y luego mataban al animal, y el desarrollo de esa sangre era lo que pagaba por el precio del pecado. Pero lo que pasó en eso es que ese sacrificio no era último, no era suficiente. Entonces cada año tenían que hacer el mismo sacrificio y el mismo sacrificio y el mismo sacrificio. Yo no sé de ustedes, pero yo me frustraría un poco con eso. Porque ustedes sabemos que somos humanos y que tenemos la habilidad de pecar cada día. We have the ability to sin every single day. Y yo sería la tipo de persona que saliendo del sacrificio me pegaría con alguien y me enojaría. Oh, pues ya tengo que ir a matar otro animal. O a lo mejor tuviera que ir y a lo mejor nosotros no tenemos hijos todavía, pero sí tenemos muchos hijos espirituales y a veces nos frustran y necesitaríamos otro animal. Y luego a lo mejor mi esposo y yo, que nos amamos mucho, nos damos unas caritas aquí o allá y pues me frustraría y tras viene otro animal. Entonces ese sacrificio de veras no sirve mucho porque era solo una manera que el Señor decía, si quieren de veras pagar por su pecado, aquí lo voy a hacer para nosotros poder estar juntos. Pero solo era algo momentario, no era algo que duraba. No, solo la historia cambió
cuando Jesús dio su vida por nosotros. Porque la Biblia dice que solo sangre inocente podía pagar el precio del pecado. Pero usted y yo no podíamos hacerlo. Una persona muy buena no lo podía hacer. La única sangre en toda la historia que era inocente era Jesús. Entonces dice que solo Cristo podía haber pagado el precio de nuestro pecado. Pero Cristo estuvo dispuesto a pagar ese pecado. Gracias, Señor. Y cuando vemos el Evangelio, que a veces pienso que se nos olvida, sometimes we forget Jesus. Se nos olvida a Jesús. Porque decimos, te amo, Señor, pero ¿cuándo fue la última vez que usted reflexionó en lo que Jesús hizo en su vida? When was the last time, young person, you thought about what Jesus did in your life? Porque lo que Jesús hizo es que Él fue todo Dios, 100% Dios. En forma de hombre vino del cielo a caminar en la tierra. Él tuvo todo el reino del cielo y lo dejó ir para poder venir a usted y a mí. Él lo dejó todo, toda esa autoridad, todo lo dejó para vivir su vida de nuevo, empezar de un bebé al futuro. Tomó su corona y la puso al lado y dijo, yo voy a bajar para que ellos me conozcan a mí. Él caminó en la tierra y vivió sabiendo solo un propósito, que a la edad de 33 años Él iba a morir. ¿Se imagina usted qué vida Él vivió? Sabiendo cada día se movía más cerca a su muerte. Y no solo a cualquier muerte, pero la peor muerte que tenemos en la historia, the worst kind of death at that. Una muerte en la cruz, a death on the cross, humiliated in front of everybody, puesto en vergüenza en frente de todos. Esto es lo que Jesús hizo. This is what Jesus did. Él se convirtió el puente para nosotros, para poder nosotros tener una relación con Dios. He became a bridge between us and God so that we will be able to know God again. Él no estaba bien con nosotros estando separando de Él. Él que amaba tanto que no podía estar separado de ti. He loved you so much that He didn't want to be separated from you anymore. Entonces se quitó su corona y tomó su corona de espinas y dejó que la sangre cayera en su cara. Y perdió peso porque duró sin hambre, con toda su sangre y su piel salida de afuera. Y Él se caminó a esa cruz, sabiendo cada día de su vida que Él iba a llegar a esa cruz. Y cuando llegó ahí, dice la Biblia que Él fue en esa cruz por el pecado de cada persona, del pasado, presente y el futuro. Usted y yo sabemos que cuando nosotros hacemos algo que no deberíamos de hacer, nos duele. Sabemos que hemos hecho algo que no deberíamos de hacer, tanto que lo escondemos de otras personas. Pero el Señor, cuando Él fue en la cruz, Él sintió el pesado de millones de personas que ni siquiera habían nacido. Él sintió el pecado de personas del pasado, presente y futuro. Él sintió el pecado de lo que usted hizo la semana pasada y lo que usted hizo hace unos años. Él lo sintió en sus hombros, tanto que en ese momento se sintió como que el Señor lo había separado, porque el pecado nos separa de Dios. Y Él tenía tanto pecado en Él que se sintió tan lejos de su Padre, que dijo, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Esto es lo que nuestro Rey hizo por nosotros. This is what Jesus, our King, did for us. Y la Biblia dice que lo hizo por amor, por usted y por mí. Era la única razón. It was the only reason, because He loved us so much.
Porque nos amó tanto el Señor. Se nos olvida a veces que el Señor era 100% hombre, mientras que todavía era 100% Dios. Y Él sintió cada clavo que entraba en su cuerpo. Él tomó el pecado del mundo y lo hizo por gracia. Lo hizo por amor. Esa gracia es disponible para cada uno de nosotros este día por lo que Él hizo. Aparte de que estamos en la iglesia, tenemos que estar hablando más de Jesús. We need to be talking about Jesus a little bit more. Porque se nos olvida a veces a qué extremo el Señor fue para pagar con nuestro pecado. We forget how far God had to go, Jesus had to go to pay for our sin. Pero no solo lo estoy hablando. Estamos hablando hoy de rompiendo cadenas. We're talking about breaking chains today. Y si leemos el versículo en Romanos capítulo 12 otra vez, dice que tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Les recuerdo del sacrificio que Jesús hizo, no solo porque estamos en la iglesia, no solo porque podemos hablarlo aquí, no solo porque estoy tratando de ser dramática, pero porque esta historia de lo que Jesús hizo por nosotros es el ejemplo último para nosotros de qué es el sacrificio. Es la historia de la gracia de Dios viniendo sobre hombre por amor por Él, por su iglesia. Señor, dio su vida por usted y por mí. Es por eso que estoy diciendo esta historia. Pero aparte de eso, el versículo aquí dice que en vez de la misericordia de Dios, nosotros deberíamos de ser un sacrificio vivo. Lo que eso nos dice es que si de veras vamos a alabar al Señor en una manera verdadera, tenemos que dejar que nuestras vidas sean una respuesta a lo que Él hizo. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hace unos años, el Señor me estaba enseñando de cómo alabarlo a Él. Por varios años yo dirigí la alabanza los domingos en la tarde. Y en la mañana estaba yendo a la iglesia y me acuerdo escuchando un testimonio en el radio de una señora que estaba deprimida y frustrada porque ella y su esposo no podían tener hijos. Pero dijo algo que me tocó mucho mi corazón cuando dijo, pero en esta situación he aprendido cómo alabar al Señor. Cómo de veras quiere decir cuando uno dice que yo alabo al Señor. Y yo le dije al Señor, en medio de mi situación, yo como quiera te voy a alabar. Aleluya. Cuando yo escuché ese testimonio, le dije al Señor, Señor, creo que todavía no sé cómo alabarte así. Señor, yo quiero saber y aprender cómo decir, yo te voy a alabar en mi situación. Lo que no sabía era que el Señor me iba a enseñar esto tan temprano, tan poco tiempo después de esa oración. Porque esa tarde, a este punto, yo vivía 45 minutos fuera de la iglesia. Y era tiempo ya para prepararme para ir al servicio de la tarde. Y recibí una llamada que me cambió mi vida. Me había dado cuenta que mi última abuela falleció. Mi última abuela falleció 45 minutos antes del servicio de la tarde. Recibí esas noticias. Y no sabiendo qué hacer, no sabiendo que podía yo llamar y decir, esto pasó, ¿qué vamos a hacer? Perdón, pastor, no puedo dirigir la alabanza. Me fui a la iglesia. Y entré y una de mis hermanas que siempre ha orado por mí, me vio a la cara y luego notó que algo había pasado.
Y me vio a la cara y dijo, ¿qué está pasando, mija? Y le dije, en lo que estaba saliendo de la casa, me dijeron que mi última abuela falleció. Hermanos, todos mis abuelos fallecieron en 3 años. Es por eso que me tocó la noticia tan fuerte. Y la hermana me vio a los ojos y dijo, ¿y vas a dirigir la alabanza, verdad? Y dije, sí. Ok, voy a estar orando por ti. Y en ese momento estaba en mi oficina y estaba viendo sobre la lista de los cantos. Y todo mi cuerpo y mi corazón estaba quebrantado, que hasta sentía mi cuerpo moviéndose, diciendo, Señor, no sé cómo lo voy a poder hacer, no sé cómo voy a poder pararme enfrente de todos a dirigir, no sé cómo no me voy a quebrantar enfrente de todos, Señor. Necesito tu ayuda en este momento. Entonces caminé al santuario y me paré enfrente, lista para estar enfrente. Nuestra pastora dirige la alabanza el domingo en la mañana. Y hasta el último momento casi quería darle la vuelta y decir, hermana, ¿puedes dirigir esta tarde? Te digo después qué pasó. Pero no lo hice. Dije, Señor, necesito de ti, no sé cómo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Tomé un paso adelante cuando era mi turno de ir arriba. Y cada paso se sentía pesado porque yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo ya estaba lista a quebrantarme enfrente de todos y llorar enfrente de todos. Y me acuerdo sintiendo el peso detrás de mí en lo que estaba yendo al púlpito. Y me paré al púlpito y empezó la música. Y el segundo que saqué una nota de mi boca, sentí mi espíritu separarse de mi cuerpo. Y caí en mi espíritu, en mis rodillas en el piso. Y no les miento, hermanos, que yo podía ver cómo yo me veía de espaldas. Porque mi cuerpo físico estaba dirigiendo la alabanza con todo gozo que yo tenía. Pero mi espíritu, yo estaba hincada. Y sentí la mano de Jesús en mi espalda. Y Él estaba ministrando a mí mientras que yo estaba ministrando a los demás. Era la primera vez en mi vida que yo sentí 2 cosas pasar al mismo tiempo. Porque usted y yo sabemos que Dios es omnipresente. Amén. Él está en 2 lugares al mismo vez. Y en este momento Él me estaba usando, pero me estaba ministrando. Porque Él sabía que su hija necesitaba de Él, sin que nadie más se diera cuenta. Gloria a Dios. El Señor está dispuesto a enseñarte sus cosas maravillosas y sus glorias. Pero a veces no estamos dispuestos de poner el sacrificio que se debe para ese regalo de Dios. La Biblia dice que hay misterios en la Biblia que son reservados para los que están listos para dar ese sacrificio. Y es difícil escribir algo así, pero hermanos, yo lo he experimentado en mi vida, porque ese día mi corazón estaba quebrantado, pero tenía que alabar al Señor, tenía que servirlo. Y Él me enseñó cómo es tan poderoso el Señor, que Él puede estar en 2 momentos, en 2 lugares, en el mismo lugar. El Señor está dispuesto a enseñar esto. En ese día yo realicé que el sacrificio duele. Que el sacrificio duele. Que va a haber tiempos en tu vida que el Señor te dice, actúa en fe. Y dame lo que duele. Amén. Así es. Que va a haber tiempos que vas a tener que sacrificar lo cómodo, tu reputación, tus hábitos, tu entendimiento, tu dolor, y todo para alabar al Señor y ver su voluntad en tu vida. Es la única manera que dice aquí en la Biblia, dice, en cuenta de la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Eso no quiere decir que das el sacrificio una vez. Dice que caminas cada día, de día a día, de lugar a lugar, dispuesto
te lo pida. Que cada momento de tu vida, cada pensamiento, cada cosa que su familia hace, cada cosa que tú ves en la tele, cada cosa que tú escuchas, es un sacrificio vivo para el Señor. Y le estoy diciendo en este día, hermanos y jóvenes, que el sacrificio duele. El sacrificio duele. Si usted quiere ver el Señor derramarse en su vida, va a costarle algo. Va a costarle algo. Y más alto el llamado, más alto el precio. Pero siendo verdaderos adoradores, quiere decir que tenemos que tener una pasión para honrarlo en todos los aspectos de nuestras vidas. Mi esposo y yo vivimos en el ministerio y ha habido muchos momentos que el Señor nos ha pedido sacrificar. Nuestras vidas son diferentes de las vidas de otras personas. Nuestro matrimonio es diferente de los matrimonios de otros. Y las decisiones y las carreras que hemos tomado son diferentes que lo que a lo mejor ustedes escogieran. Pero nosotros hemos decidido tomar el llamado y vivimos en esto. Es nuestra vida, servir al Señor. Y lo que hemos visto es que el Señor te va a pedir mucho de ti. Va a pedir cosas que duelen. Va a pedir a veces tu tiempo que no lo quieres dar. Va a pedir tu dinero que no lo quieres dar. Va a pedir tus vacaciones que no las quieres dar. A lo mejor tus hábitos los va a pedir. Pero más sacrificio que damos, más que hemos visto la gloria de Dios. Pero no solo toma un sacrificio agradable para ser un adorador verdadero del Señor, también toma una transformación. Hermanos, se me hace que nos hemos equivocado un poco de para qué es la iglesia. Porque yo trabajo con jóvenes y me encanta preguntarles, ¿y cómo conociste al Señor? Y a veces su respuesta dice, pues empezamos a ir a la iglesia este año. Y lo interesante es que nos hemos equivocado al pensar que yendo a la iglesia es lo mismo que salvación. Pero la realidad es que uno puede entrar a la iglesia y salir de la misma manera. Y la iglesia no está solo para atender y decir, oh sí, ya soy un buen cristiano, hago todos estos ministerios, voy a todos estos servicios, hago todas estas cosas al Señor, pero si usted no tiene un cambio en su vida, es lo mismo. Sí existen las iglesias que no tienen creyentes adentro. Sí existen los cristianos que no son cristianos de veras. No solo eso, pero no es lo mismo decir que estás de acuerdo con un líder o un pastor, pero olvidando la lección que les ha enseñado y no dejando que te transforme. Cuando la Biblia dice bien claro que la adoración es dejando que se transforme tu mente. Aleluya. Pero de repente nosotros estamos pensando que si yo estoy de acuerdo, yo voy a mis cosas y nosotros damos a diezmos y todo eso quiere decir que estamos alabando al Señor bien, pero nuestras corazones siguen de mismo. El chisme sigue de mismo. Ayúdanos, Señor. El amor de uno al otro o lo que falta de amor sigue lo mismo. Sus disciplinas espirituales siguen de mismo. Sigue viendo sus telenovelas que sabe que no debería de estar viendo. Escucha la música que sabe que no debería hacer.
Y hermanos, todo eso sería diferente si no fuera por el punto de frutos. De que la Biblia dice, un árbol que no da fruto, es mejor cortarlo. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que necesitamos de ser transformados. No dejando que el Señor nos transforme, es no dejando que dejando que el Señor nos transforme, es no dejando que el mundo nos molde. Y en este día, hermanos, hay muchas cosas que nos podrían moldear. Hay muchas cosas. Young people, I'm sorry because my generation didn't do a very good job. Help us, Lord. Or else there wouldn't be so much things in the news and in culture and in schools. Gloria a Dios. Come on. And there's plenty of things out there that are going to be molding your mind. But the word says here to not be conformed by the pattern of this world. Amén. Gloria a Amén. Dios. Glory. Dice aquí, sino ser transformados mediante la renovación de su mente. Aquí dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Quiere decir que si queremos alabar al Señor en una manera verdadera, tenemos que dejar que nuestras mentes sean moldeadas por el Señor, no por el mundo. En Efesios 4:22 también dice así, con respeto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No solo esto sigue así. En 2 Corintios capítulo 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sigue así, Mateo capítulo 9, 17 dice, ni tampoco está hecha vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se desarramará el vino y los odres se arruinarán. Disculpe, más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservarán. Lo que está diciendo así es que no podemos estar tratando de ser nuevos y todavía estar haciendo cosas de lo viejo. No podemos estar haciendo nuevas creaciones, pero haciendo lo mismo. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados, como dice aquí en la palabra, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dios ya murió por lo que tú estás peleando. Deja que el Señor lo transforme. Dios ya dio el precio muy alto por lo que estamos pasando, entonces deja serse transformado. Lo que pasa a veces se me hace que estamos tan moldeados por el mundo que no podemos dejar que nuestra mente sea renovada. Y nos cuesta dejar ir de esas cosas, pero eso es el sacrificio. Eso es el sacrificio. Hermanos, no olviden que no es natural nosotros alabar al Señor en nuestro cuerpo natural. No es natural alabar algo, pero no es natural porque nuestro cuerpo es humano y pecador. Es difícil para nosotros alabar al Señor porque Él es puro y santo. Entonces por eso va a ser difícil a veces de vivir como deberíamos de vivir. You know what, young person? It's gonna be hard to walk a straight line because your body says, don't do that, don't worship Jesus. Más bien, si eso no sería suficiente difícil, hay un enemigo que está contra nosotros, que Él constantemente está tratando de quitarnos de alabando al Señor.
veces, si no es uno, en nuestra voluntad propia, es el enemigo que está yendo contra nosotros. Es por eso que el Señor está diciendo aquí, pero va a haber adoradores verdaderos. Y en Juan, como leímos al principio, se acerca la hora. Se acerca la hora. Tenemos que ser renovados. Hace unos años hicieron un estudio, una universidad quería ver qué era la diferencia de cristianos y personas que no eran cristianos. Entonces hicieron un estudio de cómo vivían su vida, en qué pensaban, sus morales, qué creían, qué era su política. Diferentes cosas estudiaron en este estudio. Pero lo interesante es que cuando compararon los cristianos contra los que no eran cristianos, no había diferencia. No había diferencia en la manera que pensaban, no había diferencia en la manera que vivían, no había diferencia en sus morales. Las únicas diferencias que había eran que los cristianos iban más a la iglesia, tenían más Biblias y daban más dinero a las misiones. Es la única diferencia que encontraron. Se está poniendo grave. Ayúdanos, Señor. Hay otro estudio que hicieron diciendo de que el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, 64% de Estados Unidos decía que era cristiano. Después de la guerra, lo que se llama los baby boomers, que es el tiempo que estamos pasando ahorita, ese número ha bajado de 64% a 38%. Y porque trabajo con jóvenes, esto me pega duro. Ayúdanos, Señor. El estudio encontró que en el futuro va a bajar a 4%. Eso quiere decir que nuestros jóvenes van a crearse en un mundo que no conoce a Cristo. Ayúdanos, Señor. Que nuestros hijos, hasta los más chiquitos, los niños, porque hay niños aquí, se van a crear en escuelas que no van a poder decir nada de Cristo. Que va a ser en una nación que empezó como una nación cristiana, que se reconoce alrededor de todo el mundo como una nación cristiana. Solo 4%. Hermanos, veamos cuántas personas están aquí. 4% de todos en Estados Unidos van a decir, yo soy cristiano. Eso quiere decir que algunos de los creyentes que son creyentes ahorita no van a llegar. Dios. El tiempo se está poniendo grave. Es por eso que es tan importante en en Juan 4 cuando dice, pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. El Señor está haciendo la línea en la tierra diciendo qué lado vas a escoger. Y es importante que nosotros, nuestra eternidad en el cielo, está dispuesta a que nosotros escojamos la eternidad de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. ¿Está dispuesto a qué lado tomamos? I'm so sorry, young people. We did a really bad job. Segundo Timoteo, capítulo 2, 22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos los que se invocan al Señor con un corazón limpio. Voy a pedir que, si Yaciel me puede ayudar a venir acá arriba. ¿Te puedes parar aquí? Mi esposo y yo somos muy bien amigos con Yaciel, entonces no se preocupen.
es nuestro director seccional de Austin para los jóvenes y estamos muy orgullosos de él. I'm very sorry about this. One more time. ¿Vieron eso? Yaciel la primera vez pues se mojó y se asustó un poco. Okay. La segunda vez ya estaba listo y la tercera vez se preparó. La Biblia dice aquí que debemos de huir de las cosas. Huye de las malas pasiones de la juventud. Lo que me gusta de eso es que no solo está diciendo que deberíamos de prepararnos, pero más bien está diciendo que deberíamos de correr de las pasiones de nuestra juventud. That means that if I was to come after you, what would you do? Pero muchas veces lo que hacemos es que es como la primera vez, nos empuja las pasiones y ahí andamos. Y no nos preparamos y no hacemos nada. Pero la Biblia dice que cuando ves que esas cosas están viniendo, deberíamos de huir. Huir. Y no solo eso, pero dice, corre en la otra manera. Entonces, en este caso, huyes y corres a la justicia, la fe y la paz. Den un aplauso a la hermana. Entonces, no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que huir de esas cosas. Tenemos que huir y seguir tras la justicia y la fe y el amor y la paz. Eso quiere decir meternos en la iglesia, ser transformados por la palabra, pero leer la Biblia en la casa. Y no solo leerla porque tenemos que decir que la leímos, pero para poder ser transformados. La alabanza no es solo para la iglesia cuando los hermanos están cantando, es cuando vamos a hogar. Hermanos, usted puede tener la misma presencia del Señor en su hogar solo de aquí. Gloria a Dios. Pero no va a ser fácil. Y eso es el sacrificio. Ayúdanos, Señor. Y el sacrificio es nuestro acto de adoración espiritual. If I could have the worship team come up, el equipo de alabanza. Gloria a Dios. No es fácil, hermanos, cuando el Señor nos pide a pagar por cosas. Pero al último de ese pasaje que hemos estado en el libro de Romanos, dice que cuando hemos dado nuestra vida como sacrificio vivo y cuando hemos dejado ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, al último dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable Gloria a Dios. y perfecta. Hay algunos en este día que están buscando la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Young people, maybe some of you are looking for what God wants to do in your life. Algunos de ustedes padres están buscando, ¿qué quiere? ¿Cómo me va a usar el Señor a hablar a la vida de mi hijo o mi hija? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene un propósito. Hace poquito nuestra hermana Fernanda estaba leyendo de Salmos, donde dice que nuestro propósito fue dado en el vientre de nuestras madres. Eso quiere decir que cada uno ya tiene un llamado. Pero la única manera de cómo encontrar la voluntad de Dios es alabarle a través del sacrificio y la transformación. Gloria a Dios. Aleluya. Si se ponen de pie ahí donde están. Gloria a Dios. Les tengo una última pregunta. ¿Han sacrificado suficiente?
decir que el sacrificio debe medir a la misericordia de Dios. Debe de ser en respuesta a la misericordia de Dios. Aleluya. Me encanta como Hebreos lo pone. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Has sacrificado suficiente? Cierren sus ojos ahí. Después de esto va a ser la vigilia de jóvenes, pero voy a dejar que en este momento ustedes puedan responder a este mensaje. El principio grupo de personas va a ser que hoy hay algunas cosas que tienes que dejar ir. Y este mensaje te ha estado pegando porque tú estás viendo a la misericordia de Dios diciendo, Señor, no he dado mi sacrificio. Si eso es usted, voy a pedir que se prepare, porque esta tarde va a dar su sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo grupo de personas todavía no han dedicado su vida a Él. Vienes a la iglesia, estás listo para hacer las cosas que te piden, pero tú y el Señor saben que tu corazón no está en Él. Esta tarde te voy a decir que el Señor tiene un propósito para ti y dio un sacrificio muy grande para ti. El tercer grupo están pasando por algo. Y la historia de hace poquito de la mujer que estaba pasando por algo y que tuvo que aprender que cuando su mundo estaba en caos, ella tenía que escoger alabarle. Yo pienso que el Señor me trajo en esta tarde para decirte